La entrevista en Asamblea al Día. Son ya las 6 de la mañana con 32 minutos y estamos de regreso para dar inicio a la primera entrevista de este espacio informativo. Ya está con nosotros en los estudios de la radio de la Asamblea Nacional Christopher Velasco, experto en gestión de riesgos. ¿Por qué hemos pedido que esté aquí? Porque queremos hablar acerca de esto, de la prevención de riesgos. Hay una ley que se aprobó el año pasado en la Asamblea Nacional para evitar lo que ahora mismo estamos viviendo en tantos ámbitos que se afectan en territorio ecuatoriano, entre ellos las lluvias, cuando de acuerdo a los informes oficiales son más de 14,000 las personas que están afectadas a causa de las intensas lluvias. Christopher, muy buenos días, bienvenido a este espacio. Buen día, qué gusto a todos los que nos escuchan, un placer estar en la radio. Primero, permítame solidarizarme con las personas que han sido afectadas, damnificadas y sobre todo con quienes han perdido sus seres queridos en esta etapa invernal, que no es un fenómeno del niño, que no es algo extraordinario, que es algo que lo vivimos todos los años, en lo cual podemos siempre trabajar, reducir los impactos negativos, y ese es el llamado que siempre hacemos de manera respetuosa a todos los poderes del Estado. Y hablábamos antes de la entrevista, ¿se puede prevenir? Siempre, digamos, y un trabajo muy potente, digamos, que se ha hecho principalmente desde la Asociación de Profesionales de Gestión de Riesgo del Ecuador. Hemos visto 2 o 3 periodos legislativos para poder impulsar el tema de la ley. Acertadamente, en esta asamblea, digamos, recién última electa, con el gobierno también del presidente Noboa, se logró discutir lo que ha sido la Ley Orgánica de Gestión de Riesgos, que operativiza un sistema nacional que después de la Constitución del 2008 no tenía una norma que ayude a entender cómo va a funcionar este sistema. Y justamente esa ley, y además la presión de la asociación y de otros espacios también para tener un reglamento, para ir marcando los pulsos de las disposiciones generales. Sí, claro, tenemos un reglamento. Hay algunas leyes que no tienen reglamento, eso también es importante. 3 años y todavía no tienen. Exacto, entonces al final tenemos todo lo que normativamente necesitamos. Ahora lo que está faltando es cumplir con las transitorias o las disposiciones generales y las transitorias, para evitar justo este ping-pong que tenemos de quién es el competente para hacer qué cosa, digamos. ¿Y cómo se previene? Porque si estamos hablando que cada año sabemos que hay la presencia de las lluvias que generan estas inundaciones, que hay colapsos, que hay derrumbes, que todo esto, ¿cómo prevenimos? 3 elementos importantes. La primera, hay que fortalecer la institucionalidad. O sea, esta idea del Estado obeso a veces en el Ecuador acaba siendo un poco perverso, porque a lo mejor sí hay que reducir algunos, digamos, espacios de funcionarios que no estén haciendo una actividad mayor, pero necesitamos tener un Estado robusto, necesitamos tener una Secretaría de Riesgos como rector de la política sólida, necesitamos tener sistemas de monitoreo más fortalecidos en el INAMI, por ejemplo, para poder tener una red meteorológica mucho más amplia, necesitamos tener mucha mejor información, materiales de comunicacionales mucho más pertinentes a los territorios. Hemos visto que la política de comunicación sobre temas de prevención ha fallado. O sea, digamos, la mochila de emergencia, el plan familiar, el mantén la calma, no ha cambiado y no ha transformado las prácticas de la comunidad. Entonces necesitamos pensar en esos 3 elementos iniciales. Pero además de eso, los recursos necesarios para poder trabajar todo lo que estamos haciendo. A veces en el país se construyen tantos planes de emergencia, de contingencia, planes de respuesta, y todos pueden funcionar, digamos, en la lógica del cumplimiento de lo que establece ahora la ley mismo, antes de las recomendaciones del rector de la política, pero si esos no están valorados, si esos no tienen recursos, si esos no están incluidos en el PAI, no están incluidos en el POA, no están incluidos en el PAC, de cada año fiscal, de cada gobierno de turno, de cada ministerio, lo que estamos escribiendo es literatura, digamos. Entonces, o sea, no sirve de nada la ley. La ley sirve, y mucho además. Pero no se aplica. Porque creo que es del llamado también respetuoso. Ayer he visto un exhorto de la Asociación de Profesionales muy pertinente además, porque hay 11 disposiciones generales y 11 disposiciones generales, entre las cuales tenemos algunas cosas importantes que la ley los marca. Uno, por ejemplo, el modelo de la gestión de la competencia. Entonces, el Consejo Nacional de Competencias tenía que haberse sentado durante el plazo que le estableció la ley para poder sentarse con el rector de la política, los representantes de cada uno de los gremios, digamos, de la Asociación de Municipalidades, de la lógica del CONGOP, el CONAGOPARE, y definir cómo va a ser la competencia en cada nivel de gobierno. ¿Y no ha pasado? Eso nosotros no lo conocemos, o por lo menos no he visto el documento. Había que actualizar toda la normativa nacional, es decir, se crearon instancias, una que ya ha habido siempre y que siempre ha estado en cuestión, digamos, en sí su efectividad de decisiones de estar funcionando para la atención a la emergencia o para otras fases del riesgo, como el Comité de Operaciones de Emergencia. El manual, lo ha dicho el secretario hace no muchos días en una declaración pública, están en un proceso de construcción con consultoría con la cooperación técnica alemana.
Luego hay un fondo de emergencia que está destinado para poder utilizar los recursos de los excedentes de la cuestión del sector privado para que puedan ser utilizados en el manejo de la emergencia. No está diciendo destínese del presupuesto general del Estado, está diciendo otros recursos destínese de otros fondos para poder trabajar el tema, y eso tampoco está hecho por parte del Ministerio de Finanzas. Luego hay un comunicado del Congope que te dice me deben casi 400 millones, no de la competencia de riesgos, de lo que me corresponde por la cuestión de ley en el término de equidad territorial. Y si suma eso a todas las necesidades que tenemos en el tema de emergencia, los recursos parecerían que no están. Y además de eso, usted tiene algunos elementos que son importantes. La disputa de ese fondo debería ser, ¿van a ser hacia los gobiernos locales? ¿Van a reinvertirse en el privado? ¿Se van a dar a quién esos recursos? Entonces, si ya está puesto en la ley, si ya está puesto en el reglamento, ¿por qué no lo operas? Digamos, no se trata entonces de pasar atendiendo emergencias que evidentemente van a producirse, sino se trata de gestionar desde la cosa pública una competencia, además, que acaba siendo bien vacía cuando dicen es transversal. Sí, lo transversal puede ser de todos y de nadie. Aquí necesitamos entender en un modelo de un Estado republicano que tiene un modelo descentralizado, que además tiene un principio subsidiario en el caso de la cuestión de riesgos, ¿cómo vamos a funcionar? Y si no... Porque ¿qué papel juegan aquí los gobiernos autónomos descentralizados que también están contemplados dentro de la normativa? Cuando se dice que se tienen que activar, que tenemos que prevenir, y yo me acuerdo que en ese debate, cuando se fue el primer debate, el segundo debate de esta norma, se hablaba acerca mucho de la prevención, pero parece que queda como en el aire esa palabra, y finalmente estamos viendo que somos reactivos a aplicar la prevención. Mire, he tenido el Y placer. reactivos entre comillas, porque todavía nos falta para activarnos para recuperar lo que ahora mismo está He pasando. tenido el placer de estar en el pleno de la Asamblea, en el pleno de las comisiones de seguridad. Hemos discutido mucho con los legisladores del tema. Hemos hecho un laboratorio de política pública articulando la cooperación internacional a los diferentes ministerios, a los niveles de gobierno distintos, para discutir lo que podría ser una norma que operativice este problema, digamos. Cuando llegamos al Pleno, usted recordará que las discusiones se centraron principalmente en la autonomía de los gobiernos autónomos centralizados. No se puede crear normas que no sean complementarias con el COTA, con el COA, con la lógica de la SOT, por ejemplo, o sea, del Lotus, perdón. Entonces necesitábamos entender cómo esta ley articula, digamos, algunos otros cuerpos jurídicos y permite trabajar lo que muchos queremos: ordenamiento, planificación territorial, las cosas que son más estructurales, digamos. Y lo que ha pasado en este tiempo es que la ley se ha discutido en el Pleno, ha salido, quizás la ley siempre pueda ser mejorable, espero no estemos pensando en reformas, ni estemos pensando en hacer cosas antes de aplicarla, ¿no? Entonces, al final, ¿podría ser perfectible? Sí, pero lo que ha sucedido es que a partir del ejercicio del legislativo, a partir de la responsabilidad de cumplir el reglamento, creo que ha faltado la lógica del rol del rector de empoderar estos procesos sobre la cuestión de lo que dicen las transitorias. 14 transitorias en la lógica del reglamento, 11 transitorias en el tema de la ley. En las de la ley, usted puede ver en un semáforo que han hecho muy didácticamente la gente de la asociación, tenemos muchos rojos, digamos. Está cubierto el reglamento y algunos otros que se vienen trabajando parcialmente. Pero entonces a veces parece que el problema no está en solo tener la norma, el problema está en el cumplimiento de esa norma, y para eso creo que es el llamado siempre respetuoso, cordial, digamos, al gobierno nacional a asumir ese rol para poder tener desde todas las otras instancias que se gobiernan, digamos, como el Consejo Nacional de Competencias, como el Ministerio de Finanzas, como la lógica de los temas que están dentro del gobierno central, y hacia los gobiernos autónomos centralizados, a sentarnos a discutir más seriamente sobre qué debemos trabajar. Porque estoy pensando, ¿es un año suficiente como para aplicar la ley? Es un año para construir los instrumentos que necesita para la aplicación de la ley, pero es un año que nos hubiera permitido decir, no estar pensando dónde sacamos la plata para atención a la emergencia y saber quién es el responsable, porque tendríamos un fondo de emergencia, porque ya podríamos ver los excedentes del 2024 con los que podríamos financiar ese fondo. Tendríamos un año para saber que los comités de operaciones de emergencia saben cómo actuar. Recuerde que ha habido una discusión sobre si es... La Secretaría no está declarando emergencia. La Secretaría está diciendo que hay alerta roja en ciertas provincias y alerta naranja en otras provincias. ¿Y cuál es la diferencia ahí? Que la alerta es lo que me están permitiendo es que los comités de operaciones de emergencia cantonales y provinciales, bajo el análisis de sus daños y afectaciones, declaren. Porque recuerde usted que aquí estamos entendiendo una cosa. El costo de la administración de los desastres a nivel cantonal y a nivel provincial está sobre la autoridad que gobierna el tema del cantón y la provincia, digamos. Entonces, las decisiones ahora son vinculantes de los comités de operaciones de emergencia, tanto parroquiales, cantonales y provinciales. No podemos tener un mismo manual para aplicar en lo parroquial, en lo cantonal y en lo provincial. Necesitamos entender otras cosas. Le doy un ejemplo.
Guayas. La prefectura está marcando un comité de operaciones de emergencia, ¿ya? Y se constituye, digamos, una reunión paralela en una mesa técnica desde la gobernación. ¿Usted cree que eso ayuda a tener la respuesta efectiva a la gente? No, porque claramente habría que definir en el reglamento quién es la autoridad máxima de la provincia. Así decía la cuestión de la ley, y se definió que es el prefecto. Entonces, el prefecto tiene unas competencias. La prefecta o el prefecto no le puede disponer al Ministerio de Salud Pública, no le puede disponer al Ministerio de Obras Públicas, puede disponer a sus áreas que están dentro de las competencias exclusivas que tiene y otras concurrentes que puede tomar. Entonces, la lógica de construir este manual del COE es diferenciar sobre las competencias exclusivas de cada nivel de gobierno y sobre las atribuciones que la Secretaría quiere que se puedan asumir por parte Pero ahí no de hay ellos. un problema porque cuando en nuestro país las divergencias políticas también marcan el trabajo. Si es que la prefectura dice yo puedo solo dentro de mis competencias gestionar, pero si por ejemplo el gobernador dice no, yo voy a hacer por acá, no hay ese conflicto de unidad para la prevención de riesgos. Para eso el modelo territorial con el Consejo Nacional de Competencias. Pero no se aplica. Pues que no se hace. Entonces, si no se hace, ¿cómo se aplica? Digamos, entonces, la lógica aquí es pensar que los instrumentos que están establecidos en la norma podamos tenerlos y hacerlo. Pero más allá de eso, digamos, el punto importante es que comencemos a pensar que la asistencia humanitaria, que me parece lo más relevante del comunicado de ayer, es que no se convierta en parte del proselitismo político. Estamos en un momento, digamos, electoral y hay que hablar a los ciudadanos, de quienes nos escuchan, con todo el respeto y la claridad de poner las cartas sobre la mesa y decir, miren, estamos en un proceso electoral, la presencia del Ejecutivo en el territorio va a ser determinante a través de todos sus ministerios y todo el brazo político. Luego también va a ser el trabajo que pueden hacer los gobiernos autónomos centralizados, que a lo mejor respaldan otra postura, digamos, para otra candidata específica o otro candidato, y ese trabajo acaba siendo lejano a lo que deberíamos hacer para la garantía de derechos, que es la asistencia humanitaria. Entonces, por ejemplo, aquí la discusión no está quién entrega más kits o quién hace más rápido la entrega de los kits. La lógica es pensar cómo después de la emergencia hay unas cuestiones para transferir ese riesgo, para reducir ese riesgo, para que el próximo año, que ya no estamos en elecciones, no tengamos que estar haciendo una lógica de preguntarnos dónde salen los recursos, cómo salen los recursos, sino más bien comencemos a articular sobre el marco de lo que establece la Constitución y la ley, un modelo descentralizado y subsidiario. Si yo ya pasé mis capacidades cantonales y ya sobrepasaron mis capacidades cantonales, por ejemplo, ahorita Puerto Viejo debería estar declarado en emergencia y Manabí debería declararse en emergencia. Cuando Manabí y Puerto Viejo se declaran en emergencia, digamos lo que estoy diciéndole al rector de la política, mis capacidades financieras, técnicas, operativas han sobrepasado. Te solicito, tú entres en la acción para poder hacer complementario. Porque no se logra entender entonces cuando el secretario dice los recursos deben ser transversales en el presupuesto del Estado. Y yo le digo, sí, perfecto. Pero entonces si los recursos van a ser transversales, la asistencia humanitaria que tú estás entregando antes de que el territorio declare situación de emergencia, deberían ver posteriores a mis resoluciones del COE. ¿Sí me explico lo que estoy diciendo? Claro. Entonces claro. digo, estamos más bien en un momento en el que podemos entrampar la discusión sobre quién hace mejor, cómo saca los recursos, o Que no quién le hace da nada más bien para la asistencia gente humanitaria, cuando deberíamos estar discutiendo que en un país donde tenemos unos índices de pobreza de casi 7 millones de ecuatorianos en pobreza y pobreza extrema, donde tenemos una lógica de desempleo, donde hay una lógica de inseguridad, donde tenemos otras crisis que afectan al territorio, ¿cómo podemos pensar? Y a la rehabilitación, porque la gente ya se inundó, quienes perdieron los medios de vida como el arroz, el cacao, el café, lo que sea que se haya perdido, ¿cómo lo vamos a rehabilitar o lo vamos a poder recuperar? Y sobre esto, ¿cómo vamos a transferir el riesgo? Porque hay zonas que se van a seguir inundando. Quien vive en el litoral ecuatoriano sabe que Babahoyo, que la lógica, por ejemplo, en la cuenca del río Puerto Viejo, que si no trabajamos en Chone, por ejemplo, siempre se van a inundar. Aquí no se trata de que es el fenómeno de la naturaleza, aquí se trata de que nosotros, entendiendo que eso pasa, cómo estamos incorporando en la agenda pública, en la agenda programática del Estado, acciones que evidentemente reduzcan el riesgo, pero sobre todo trabajen en el monitoreo, en las decisiones anticipadas. Recuerde usted, y yo siempre hago mención a esto porque es importante, el presidente Lasso hace un año, más de un año, ha venido trabajando los preparativos para el potencial fenómeno del Niño del 2024. Si se supone que ya tenemos toda la estructura, ya sabemos qué es lo que va a pasar, cuál es el escenario que vamos a tener. ¿No le parece que ahora tendríamos que tener menos afectaciones que antes? Pero ahí hay un problema, y no sé, usted me dirá que yo lo veo así, es que no quieren continuar lo que el otro dejó haciendo.
Puede ser una, pero no, además tenemos casi la Porque misma... eso es lo que vemos. No, pero además tenemos casi los mismos técnicos, además tenemos las mismas personas que han estado en el gobierno, en la Secretaría ¿Y cuál es el problema de ahí, Riesgos. entonces? Quizás entender que la administración de la cosa pública o el know-how que cuesta estar en la administración de la cosa pública de los 5 meses, 6 meses, hasta que entendamos qué hay que hacer y que esto no funciona desde la lógica de lo privado, no funciona desde la lógica de la cooperación, que hay unos procedimientos, que no podemos hacer anuncios sueltos como vamos a dar 300 millones de dólares y luego los 300 millones van haciendo un crédito hacia la cuestión del Banco de Desarrollo del Estado. Digamos, estas cositas que acaban siendo instrumentales de la lógica del quehacer político partidista, además ni siquiera de la política pública, acaban mermando mucho las posibilidades de la institucionalidad. Hemos tenido 7 reformas institucionales en la Secretaría de Defensa Civil, Secretaría Técnica de Gestión de Riesgos, Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y ahora tenemos otra vez. ¿Y para qué ha servido? Eso digo, para mermar las capacidades institucionales de... Si usted pregunta cuánta gente usted tiene en el territorio, en cada zonal, o en cada cantón, o en cada provincia, sobre la Secretaría, usted va a ver que ese personal no alcanza para la lógica del territorio. Usted dígame cuántas unidades de gestión de riesgo que dispone la ley y que dispone el reglamento han sido construidas en este lapso de casi el año, porque fue aprobada el 30 de enero del 2024 la ley y el 24 de septiembre la cuestión del reglamento. ¿Cuántas unidades de gestión de riesgos se han construido en los gobiernos autónomos descentralizados o cuántas se han construido, digamos, en el gobierno central? La Asamblea Nacional tiene una unidad de gestión de riesgos para trabajar la cuestión de la disposición, la Judicatura tiene una unidad de gestión de riesgos, la Contraloría tiene una unidad de gestión de riesgos, pero no pensando solo hacia el fenómeno natural, que ese es otro grave problema. Cuando hablamos de la gestión de riesgos hacemos mención al desastre. La gestión de riesgos tiene que ver con otros aspectos, la lógica financiera, las posibilidades y probabilidades de aplicar instrumentos de O sea, planificación. nos falta entender todo lo que concierne Nos al falta riesgo. aprender y reaprender sobre algunas cosas. Nosotros nos hemos quedado en el curso en el que nos enseñaron que el riesgo es igual a la amenaza por la vulnerabilidad, en el que tenemos que tener una mochila de emergencia, un plan familiar, un plan comunitario, un plan de contingencia, un plan de respuesta, hacer el simulacro y tener COEs. Y eso no necesariamente es la gestión de riesgo. Usted tiene que monitorear los fenómenos, usted tiene que tener información para darle a la autoridad competente para tomar decisiones anticipadas. Yo puedo saber cómo va a ser la temporada lluviosa, yo puedo saber cuáles pueden ser las zonas de afectación. Son los mismos puntos críticos que hemos tenido afectación en toda la historia que tenemos en el territorio. Christopher, son las 6 de la mañana con 48 minutos. Estamos conversando con Christopher Velasco, experto en gestión de riesgos, respecto a esto, la gestión de riesgos de lo que pasa ahora mismo en nuestro país, cuando decíamos más de 14,000 personas afectadas por estas intensas lluvias. Usted nos decía antes de empezar la entrevista que estuvo por la costa ecuatoriana, una de las regiones más afectadas por estas lluvias, y estamos próximos, se ha dicho, a una sequía que también vendrá con incendios forestales y con todo lo que esto implica. ¿Cuánto se puede ahorrar un país, un estado, un gobierno en prevención? Esta es una cosa que a veces repiten las autoridades, no sé dónde sacan la cifra, pero digamos Naciones Unidas tenía una idea de que cada dólar que invertido en prevención es 10 reducidos en los temas de gasto en la cuestión de respuesta. Yo no sé si en el presupuesto general del Estado, si sumo los 19 millones que tiene la Secretaría, más o menos, digamos, asignados sobre los 36,000 que significa el presupuesto general del Estado, asciende al 1%, 0,1% de lo que está haciendo. Si es que así se quiere entender las lógicas de prevención. Luego habría que entender una cosa que es importante sobre eso. ¿Cuáles son los clasificadores presupuestarios? En la gestión de la cosa pública no podemos inventarnos, digamos. Cuando usted hace un POA, cuando usted hace un PAC, cuando usted ve la célula presupuestaria y ve la lógica de los devengados que tienen cada una de las cosas, ¿cuántos de esos contribuyen al análisis de riesgo, a la reducción del riesgo, al manejo de la emergencia, a la rehabilitación, a la reconstrucción? Ese ejercicio no tenemos. No tenemos ni siquiera un registro histórico de afectados y damnificados para saber si estoy focalizando de mejor forma el tema. No tenemos un registro de profesionales porque aquí no se puede ser todólogo. Aquí hay unas capacidades en las cuales alguna gente maneja muy bien los temas de respuesta y son compañeros y compañeras preparadas para trabajar los temas de atención a emergencias. Hay otra gente que trabaja mucho mejor el monitoreo y que sabe estudiar mucho mejor los fenómenos y las vulnerabilidades que existen. Hay otra gente que nos gusta más los temas de la gobernanza, entender la relación del Estado, la sociedad. Hay otra gente que le gusta más la parte financiera y la transferencia del riesgo, aseguros, reaseguros. Hay otra gente que le gusta entender más la rehabilitación de los medios de vida. Entonces, hay que tener claridad de quiénes son los profesionales para qué áreas, digamos. Y sobre esto adicional tenemos que tener una complicación, digamos. El territorio en el perfil está teniendo algunas afectaciones, que no solamente tienen que ver con la etapa invernal. Veamos los aguajes que cada vez son mucho más, afectan mucho más al fuertes, territorio. claro.
Veamos la infraestructura que tiene el perfil costero. La mayor capacidad de infraestructura turística que tenemos a nivel país está en la costa de la franja costera. Por eso había una ruta que se llamaba la del Spondylus, digamos. Entonces, cuando usted ve la infraestructura, por ejemplo, en términos viales, ha habido unas intervenciones interesantes en Manabí, la parte sur, digamos, desde la entrada que es Santa Elena hasta llegar más o menos a Manta. Hay un tramo bastante mantenido, que si no hacen cunetas de coronación o no hacen cunetas para las aguas de escorrentía, seguramente la obra no va a durar mucho porque es asfalto. Llegamos al otro lado, perdón, sí, asfalto. Cuando vamos al otro lado, avanzamos hacia la cuestión de Manabí Norte, toda la cuestión vial está afectada. Y en Santa Elena tenemos algunas afectaciones. Pero además de eso, no pensemos solo el perfil, pensemos los caminos, las conexiones que llevan al perfil. Entonces, si usted baja por... No hemos solucionado Chunchi, no hemos solucionado Losí, tenemos problemas en las carreteras que conectan desde Ambato, Guayaquil, Riobamba, Guayaquil. Pasa por Guaranda, tenemos afectaciones de Embalsapama, hemos tenido flujos de lodo importantes. Usted quiere bajar por Echandía, tiene afectaciones también. Entonces, usted quiere bajar por Santo Domingo, a Yuriquí, y toda la vía Oloac-Santo Domingo tiene puntos críticos precisamente. Y evidentemente el Austro. Entonces, y la Amazonía, porque, paréntesis, aquí justo ayer se trató en el Pleno de la Asamblea Nacional las vías, la red vial de la Amazónica totalmente destrozada. Es fatal, digamos. Cuando usted quiere ir ahí, tiene que ir en uno de estos toncas, porque si no, las amortiguadores no pasan. Entonces, al final del día, usted entiende que si usted está hablando de la cuestión de reducir el riesgo, no solamente es que pase, que no nos inundemos, que no se deslice, que no tengamos la afectación. Hoy tenemos un feriado largo del carnaval. ¿Cuál es la respuesta institucional del Estado hacia eso? Porque es plata para el compañero que tiene que vender el ceviche, que tiene que poner la carpa, que tiene que poner la cuestión del parasol. Para esa economía que viene en blende, que además es muy informal en muchos de los casos, y para la formal, hoteles, restaurantes, etcétera, ¿usted qué seguridades le da para trasladarse con su familia a un feriado del carnaval? Porque ahí la gente también se lo piensa. Por supuesto. Aparte de la inseguridad. Y tome en cuenta el otro factor que es la inseguridad. Pero en esto que le estoy mencionando, el trabajo no está en pensar solo en la asistencia humanitaria. Está en decirme, para el feriado de carnaval hemos determinado que las vías que van a estar expeditas son estas. Hemos destinado que estos puntos turísticos cumplen estas características. Les invitamos a reactivarnos económicamente en esto. Garantizamos que el traslado de tal parte a tal parte va a tener estos puntos de atención de emergencia, van a haber grúas. O sea, sí me explico lo que estoy diciendo, es decir, dejemos de pensar que el riesgo tiene que ver al desastre y tenemos que pensar que el riesgo tiene que ver con los temas de desarrollo, con los temas de bienestar. Con los del día a día. Con los de garantías de los derechos cotidianos que necesitamos por parte del Estado a todos los ecuatorianos. Christopher, ya ven esta parte final. Usted nos hablaba acerca de esta asistencia humanitaria y también decía el trabajo que debe hacer la Secretaría de Gestión de Riesgos, la falta de personal que se ha podido evidenciar. ¿Es necesario fortalecer una institución cuando estamos hablando que, al menos en época electoral, y siempre se ha cuestionado acerca de inflar el aparato del Estado, que se debería reducir el personal? Pero parece que cuando se reduce en áreas muy estratégicas. Queremos ser eficientes en el Estado. Sí, eso creo que es una premisa, porque además no tenemos plata, porque además la deuda es enorme, digamos, tenemos 80,000 millones de dólares que debemos a un montón de gente que no sé cuándo vamos a pagar, si a lo mejor mis hijos o mi generación, después de mis hijos, logre pagar esta deuda enorme que tenemos como país. Pero al final del día, si usted piensa los eventos hidrometeorológicos como las inundaciones, digamos, usted tiene que ver que esto tiene efectos con la variabilidad climática. Usted tiene que entender que estos también se incrementan con procesos del cambio climático, porque el nivel del mar se está incrementando, porque tenemos mayor, digamos, lluvias intensas en periodos más cortos, porque hay olas de calor también importantes. Entonces, aquí si queremos ser eficientes, debemos hacer una fusión institucional. La Subsecretaría de Cambio Climático maneja los recursos más importantes que tiene el país para la conservación y ni siquiera solo para la conservación, pero para los temas de adaptación y mitigación al cambio climático. Y usted a veces trabaja las políticas, solo en el país nos damos el gusto de trabajar las políticas sectorialmente como que tuviéramos un montón de gente para trabajar todo ese montón de cosas. Pero la agenda de cambio climático y la agenda de riesgos tienen muchas cosas en común, principalmente en la adaptación y la reducción de riesgos. Desde los espacios que hemos tenido el gusto de trabajar en Galápagos, nuestra apuesta es trabajar la conservación, la adaptación del riesgo y la reducción la adaptación al cambio climático y la reducción de riesgos como mecanismos para hacer todo lo antes que le he mencionado. Nosotros hemos participado en todo el proceso de reconstrucción de Puerto Viejo después del terremoto. Hemos dicho, es posible hacer transformaciones después de un evento adverso. Hemos aprendido cómo trabajar esas transformaciones. Hemos entendido que hay límites también, como hacer, por ejemplo, instancias otras como la Secretaría de Reconstrucción, cuando le podrías haber dado a la misma Secretaría de Riesgos la responsabilidad del tema. Pero si se abarca,
Una secretaría, pero Pero cuando es que hablamos de una reconstrucción es mi de competencia. ciudades. Pero se supone que es una secretaría que tenía rango de ministerio. Se supone que la rehabilitación Eso tiene en que la ver. teoría. Sí, claro, digamos, pero vuelvo a decir lo mismo. Queremos ser más eficientes, juntemos estas lógicas como lo hace Colombia, como lo hace Chile, como lo está trabajando ahora Perú, como lo está trabajando el mundo entero, porque no es que el Ecuador sea, digamos, Aislado. aislado de todo un sistema político global. Entonces, al final, el llamado es a conjugar el cambio climático y la gestión de riesgos, a reformar institucionalmente algunas cosas. Eso creo que ha sido la deuda que hemos tenido sobre la cuestión de la ley, porque nosotros pensábamos que una transitoria que podría ser muy fuerte es esta reforma institucional. Fortalezcamos los institutos de investigación y de monitoreo y hagamos también que el rol de la ciudadanía y de la sociedad civil y de la cuestión de la academia tenga unos roles bien tácitos. Entonces, a esto le quiero decir que cuando nosotros hablamos del riesgo, estamos hablando de uno de los mecanismos más potentes para garantizar el modelo de desarrollo y garantizar derechos. Lo que va a pasar después de las 15.000 personas afectadas, que si usted le pregunta al secretario cuántas de ellas reciben bono de desarrollo humano, cuántas de esas personas están en condición de pobreza o extrema pobreza, él le va a decir que el quintil al que estamos atacando es el de pobreza y extrema pobreza. ¿Por qué no activamos el crédito que tiene 500 millones, tiene un crédito para la cuestión de garantizar los temas de protección social en el Ministerio de Inclusión Económica para focalizar los bonos hacia la cuestión de la gente? Porque la gente, el kit se acaba, el kit de los 8 días, de los 15 días se va a acabar, el colchón, no sé qué hace mucho una inundación, digamos, en el albergue entiendo, pero cuando yo veo que entregan colchones en un tema de inundación, no comprendo bien la lógica, digamos, de esa entrega de ese kit, excepto estés dándolo para irse a un lugar como un albergue temporal o tienes otra vivienda que está habilitada, etcétera. No entiendo muy bien eso. Pero la cuestión de, por ejemplo, en Puerto Viejo no hay que entregar más kits. Dale plata para que ellos, a través de su propio fondo de reducción de riesgos, hagan alquiler de las viviendas de las personas que han sido afectadas por inundación. Porque hay un después. Porque Hay que tenemos pensar en un el después. mecanismo que Ajá. está pensado para eso. Entonces, lo que siento en ese sentido es que trabajemos más bien el ser eficientes en un modelo descentralizado, desconcentrado, y que sobre todo pensemos que la subsidiariedad no acaba siendo caridad ni buena voluntad de quien te gobierna. Es mi derecho como ciudadano, es el derecho de todos los ecuatorianos y las ecuatorianas y los que además habitamos el territorio, porque aquí hay una constitución que es de derechos, no de derecho. Y esto implica muchas cosas mucho más Christopher, importantes. tengo un minutito antes de Claro. finalizar la entrevista. Como ciudadanos, ¿qué podemos hacer para prevenir, para también ser parte? Porque nosotros también tenemos una responsabilidad. Por ejemplo, lo que sucedió la noche del martes, cuando colapsó esta vivienda en el Azuay. Se decía por parte de los rescatistas que pudo ser una falla estructural. Sí, tenemos algunas corresponsabilidades también como ciudadanía, pero yo siempre suelo ser tinoso en esto porque aquí hay un Estado que debe garantizar Así es. mucho más. La mayor lógica de los responsabilidad derechos, es del sí. Estado. Entonces aquí, sí, digamos a todos los que nos escuchan, tenemos que entender que el manejo más adecuado de los residuos sólidos hoy es importante porque no podemos tapar los sunideros, porque tenemos que sacar a la hora que responde, tenemos que hacer una cuestión de nuestras viviendas, una revisión de tuberías, cañerías, de la lógica de nuestras cometidas de agua. Tenemos que ver algunas cosas que son importantes, las fuentes de información oficial. No nos quedemos en lo sensacionalista del deslave, no nos quedemos en lo sensacionalista de cómo la gente sufre a partir de la cuestión de la inundación. Veamos la información que nos dan en el mapita de dónde va a llover más, veamos el acceso de las carreteras. Hoy que vamos a un feriado de carnaval, la mayoría de los que Vayamos vivimos informados. en Quito somos también personas que migramos de los temas de las provincias, vayamos informados, tengamos temas también de previsión de seguridad, pero por sobre todo seamos más empáticos sobre el sufrimiento humano. No se trata aquí de que son otros y no soy yo, se trata de que hay que defender un Estado para poder tener instituciones que garanticen Muy los bien. derechos míos y de los demás. Son ya las 7 de la mañana en punto. Queremos agradecer a Christopher Velasco, experto en gestión de riesgos. Ha sido muy amplia esta explicación y muy clara respecto a lo que necesitamos hacer, nos falta hacer y que lo que debemos hacer para prevenir los riesgos. Muchísimas gracias, Christopher. A ustedes un verdadero placer, un saludo a todos y todas. Que tenga un